Bienvenidos al tutorial para construir un diagrama de estado. Este tutorial forma parte del proyecto PAPIME PE 300-718, cuya responsable es la doctora Luz María Flores Herrera. Yo soy la maestra Donanín Delgadillo y te iré guiando en la construcción de dicho diagrama. ¿Qué es un diagrama de estado? Es una figura que representa un proceso entre las principales categorías conductuales o de interés y sus dependencias secuenciales. Esta figura se va a conformar de tres formas principales. Las primeras son los círculos. Dentro de los círculos se ubica la categoría conductual con el nombre completo. Si recuerdan, en la matriz de transición todavía trabajábamos con abreviaturas, pero para facilitar la lectura de su investigación, tiene que contener cada círculo el nombre completo de su categoría. Un segundo elemento es la flecha. La flecha nos va a indicar la dirección en la que estamos revisando, digamos, el fenómeno. Por ejemplo, imaginen que en el círculo de la izquierda tienen una categoría. La flecha se dirige a la derecha, al círculo, donde nos estaría indicando cuál es la conducta consecuente a la categoría que tenemos a la izquierda. Las flechas también pueden ir en orden inverso. Después vamos a ver un ejemplo. También tenemos un pequeño recuadro que está cerca de la flecha que nos indica la probabilidad condicionada. Si recuerdan, en la matriz de transición, dentro de las celdas manejábamos dos cifras, una que indicaba la frecuencia y otra la proporción. Lo que va dentro de este cuadro o la probabilidad condicionada se refiere a la proporción. También esta proporción puede ir a la inversa. Después vamos a ver más detalles. Bien, pues aquí tengo una matriz de transición que resultó del tutorial anterior, pero en este caso yo ya tengo las categorías con el nombre completo tanto en la vertical como en la horizontal. También tengo acá sus abreviaturas para que logren recordar algo de lo que trabajamos en ese video. Bien, esta investigación, también les recuerdo, tiene que ver con revisar cómo los niños interactúan, tanto un grupo evaluado como niños agresivos y otro como no agresivos, mientras ejecutan una tarea. Esta podía ser resolver una torre de Hanoi o armar un rompecabezas. Entonces, fíjense, aquí hay una primera decisión. Normalmente, para hacer el diagrama de estado, se eligen las categorías de interés. ¿A qué nos referimos que las categorías de interés? Muchas veces el investigador está buscando una conducta o un grupo de conductas en particular. Le interesa ver cómo están funcionando estas conductas. Y entonces, aunque pudiera tener datos importantes en otras categorías, pudiera solamente enfocarse en aquellas que les son de interés. O también puede haber una segunda decisión, que es tomar aquellas que resultaron con mayor frecuencia. Bien, pues vamos a empezar a conformar el diagrama. Yo voy a tomar la primera categoría por el simple hecho de ser la primera, pero insisto, al final el investigador es quien decide cómo interpretar la matriz. Entonces vamos con autorregulación. Recuerden que de este lado teníamos en la tabla original del SPSS la palabra antecedente y acá arriba la palabra consecuente, porque precisamente eso nos va a indicar qué conductas están actuando antes o están presentándose antes de las conductas de interés. De momento, autorregulación es nuestra conducta de interés. Entonces, vamos a insertar una figura o una forma. Bien. Después vamos a insertar un cuadro de texto. Aquí vamos a colocar la palabra completa, autorregulación. La voy a hacer más grande. Y la voy a colocar dentro de mi forma. Ok. Entonces, vamos a
insertar luego una forma. Lo voy a hacer más centrado porque voy a ocupar espacio. Bien. Entonces tenemos nuestra conducta central, autorregulación. Vamos a ver las coincidencias con otras conductas. Tenemos aquí un punto 33 con contacto físico negativo. Recuerden que estas son los antecedentes, es la conducta antecedente. Eso quiere decir que vamos a introducir una forma que sea una flecha que vaya dirigida hacia autorregulación. Voy a ponerla más gruesa. Bien. Y de nuevo introducimos un círculo. Y un cuadro de texto. En este caso estamos hablando de la categoría contacto físico negativo. Muy bien. Ahí la tenemos. Vamos a introducir un tercer cuadro, que es donde viene precisamente la probabilidad condicionada, que es de 0.33. Y lo colocamos cercano a la flecha. Bien, puede que también haya una relación a la inversa. Teóricamente se oye extraño decir que la autorregulación lleva un contacto físico negativo, pero pues desconozco, digamos, la teoría que hay detrás de esta investigación. Vamos a ver si existe esta relación. Tenemos contacto físico negativo, está aquí. No hay coincidencias con autorregulación. Eso claramente es de esperarse, ¿no? Por lo que ya les decía. Si el pequeño está utilizando estrategias de autorregulación, cabría esperar que estas son eficaces y que están llevando al menos no a un contacto físico negativo. Vamos a continuar teniendo autorregulación como nuestra conducta central. Les recuerdo que las conductas centrales las define el propio investigador y en este ejemplo solamente estamos utilizando autorregulación precisamente como eso, como ejemplo. Vamos a ubicar autorregulación y su coincidencia siguiente, que sería con ejecuta la tarea. Recuerden que esta columna está funcionando con las conductas antecedentes. Entonces vamos a introducir una flecha. Esta ocasión va a ir a la inversa. Yo la voy a colocar aquí a la derecha, pero también puede ir abajo. Lo importante es la dirección de la flecha. Vamos a copiar esta figura. Vamos a insertarla desde aquí. Y vamos a insertar el nombre de la categoría. Con su respectiva proporción, que es de 0.04. Bien. Si se fijan, este 0.04 en realidad es una cifra pequeña. Aquí el investigador es donde decide si es conveniente mencionar esta cifra o si por su baja proporción pues no la incluye, pero ya es decisión del investigador. Nosotros la vamos a incluir nada más para ejemplificar cómo se está construyendo el diagrama de estado. Ahora, en el mismo caso, como lo hicimos para contacto físico negativo, vamos a ver si existe una relación en donde autorregulación es quien está provocando que se ejecute la tarea en el niño, o bueno, que el niño ejecute la tarea. Tenemos aquí ejecuta la tarea, coincidencia con autorregulación en una proporción de 0.71. Entonces,
Vamos a indicarlo. Colocamos la flecha y vamos a indicar la proporción. Esta sí es alta. Aunque también recuerden que las cifras en este caso están siendo influidas por un tamaño de una muestra muy chiquita que tuvimos, que es de 4 niños, de 0.71. Bien, nuestro diagrama ya va tomando forma, le falta un poco de estética, le falta que vayan las flechas más derechas, pero en esencia se trata de precisamente ir indicando las dependencias secuenciales y el ciclo que está teniendo esta conducta central. Voy a adelantar algunos pasos y les muestro ya cómo quedaría uno completo. He terminado un par de diagramas, les di mejor presentación. Primero vamos con el que habíamos dejado pendiente, cuya conducta central era autorregulación. Recordemos que estamos ocupando la columna para ver las coincidencias con sus conductas antecedentes. Vean, tenemos autorregulación con contacto físico negativo que le está antecediendo en una proporción de 0.33. Con ejecuta la tarea una proporción de 0.04 y también con observa el contexto que lo coloqué acá abajo con 0.01. ¿Qué quieren decir estas proporciones? Recuerden que estas, de nuevo, son las conductas antecedentes. Estamos queriendo decir que contacto físico negativo, ejecuta la tarea y observa el contexto están funcionando como conductas que provocan la autorregulación. ¿Okay? Entonces, ya que tenemos marcadas estas proporciones, vamos a ver si existe una relación inversa. Aquí yo ya las tengo marcadas. Vamos con ejecuta la tarea. En ejecuta la tarea y autorregulación, tenemos que en una proporción de 0.71, la autorregulación precisamente está funcionando como antecedente de ejecutar la tarea. Vean lo importante de que tengamos cuidado con la dirección en la que van las flechas, porque cambia totalmente el significado, ¿no? Acá estaríamos diciendo que primero se da autorregulación y pasa a ejecutar la tarea en esta proporción. Ahora, observen en este caso, en observa el contexto, que la tenemos acá. Con autorregulación tenemos que autorregulación está funcionando como antecedente en un 0.28%, en un 28%. Y ya lo tenemos marcado acá. Hasta el momento, estas son las posibles relaciones que se encuentran en columna en referencia a nuestra conducta central del momento, que es la autorregulación. Pasemos al segundo caso. En esta ocasión yo elegí a ejecuta la tarea como conducta central. Dicha categoría se encuentra en esta columna, casi a la mitad de nuestra matriz de transición. Bien, entonces tenemos una primera relación con autorregulación. Esta relación ya la habíamos establecido en el diagrama anterior, pero podemos ponerla de nuevo acá. Tenemos que autorregulación está funcionando como antecedente en una proporción de 0.71, la cual ya está marcada acá con la flecha en la dirección correcta. Tenemos también una relación a la inversa en donde ejecuta la tarea está funcionando como antecedente de autorregulación. Veamos, aquí está. También ya lo habíamos marcado en el diagrama anterior y está marcada acá con la flecha en la dirección correcta. Bien, una segunda relación es con contacto afectivo en una proporción de 0.5. Está actuando el contacto afectivo como antecedente, la flecha hacia precisamente ejecutar la tarea y su respectiva proporción. Aquí abajo no hay una flecha en dirección contraria porque de acuerdo a nuestras dependencias, ejecuta la tarea no está funcionando como antecedente de contacto afectivo. Pero recuerden que estos ceros son producto de que nuestra muestra fue muy pequeña y que si sucediera esto en sus casos, más bien tendrían que o revisar el tamaño de la muestra o revisar su catálogo. Pudiera tener problemas en la definición de sus categorías. Pero bien, en esta ocasión no lo marcamos hacia acá.
Ahora, tenemos el contacto físico negativo, también con relación importante, está aquí. Está funcionando como antecedente de ejecutar la tarea en una proporción de 0.33, está indicada ya acá abajo. Y también hay una relación muy chiquita de contacto físico negativo con ejecutar la tarea. Aquí está 0.02, ya está marcado aquí también. Ejecuta la tarea sigue teniendo relación con otras categorías. Sin embargo, yo ya no las voy a marcar porque empiezo a saturar mucho la pantalla y me interesa que logren ver claramente las cifras. Pero este diagrama de estado continuaría. Lo mismo si eligen otras categorías que colocan ustedes como conducta central, pues daría origen a otros diagramas de estado. Yo lo voy a dejar hasta aquí porque es muy probable que ustedes ya hayan comprendido cómo se construyen estos diagramas y más bien lo importante sería describir cómo es que esto facilita la lectura de su investigación de los resultados, de cómo se está dando esta interacción o este ciclo de conducta. Voy a subir al primer diagrama. Tenemos tres proporciones importantes, este 0.33, 0.71 y 0.28. Fíjense, tenemos que el contacto físico negativo está provocando nuestra conducta central. Está explicando en una proporción importante que se dé esta conducta. De repente voy a ser un poco superficial con mis conclusiones porque yo les decía anteriormente, no conozco la teoría detrás de esta investigación ni tengo las definiciones exactas de estas categorías, pero por los nombres yo puedo deducir, por ejemplo, que de contacto físico negativo tenemos a niños que hicieron conductas como manotear o azotar algo, o si estaban interactuando con alguien más, pues a lo mejor lo empujaron o le levantaron la mano. Y entonces una vez que se da esta conducta, está provocando la autorregulación. La autorregulación se entienden como aquellas conductas que están enfocadas a que el niño se adapte, tenga un autocontrol de sus emociones. Por ejemplo, pudiera estar respirando profundo, o también he visto que de repente suelen como darse un pequeño masaje en su rostro, o también pudieran estarse diciendo cosas como, a ver, ya tranquilo, me calmo, o no sé, ¿no? Diferentes estrategias para autorregularse. Y fíjense, lo que está interrumpiendo la autorregulación es ejecutar la tarea en una proporción de 0.71. Entonces, el niño una vez que se autorregula, ejecuta la tarea y pudiera regresar a autorregularse, pero la proporción es muy pequeña. En realidad, entonces, la apuesta es positiva, ¿no? De que el niño va a continuar ejecutando la tarea. Tenemos entonces una conducta que provoca y una conducta que interrumpe nuestra conducta central. Acá abajo hablemos de esta proporción. El niño una vez que se está autorregulando en una proporción de 0.28 observa el contexto. Esto de observar el contexto lo entiendo que el niño está tratando de obtener información de su entorno, ya sea de su entorno, digamos, social, si está con alguien, o de su entorno físico, es decir, de lo que está ocurriendo en la habitación, por ejemplo, o lo que está ocurriendo en la tarea misma. Entonces, esta proporción es importante, no así la de 0.01. Yo personalmente, como si hiciera un trabajo de metodología observacional, quizá no dedicaría tiempo a describir este 0.01. Pasemos al segundo diagrama. Esta relación entre ejecuta la tarea y autorregulación ya la explicamos en el diagrama anterior, entonces la voy a omitir. Recuerden que la teníamos precisamente por acá. Bien, voy a pasar estas dos proporciones de 0.33 y 0.5. En este caso, lo que nos está indicando esta relación es que contacto afectivo está provocando la tarea en una proporción de 0.5, la cual es alta. Esto es posible, es muy probable que el niño esté interactuando con otra persona.
No sabemos, no tenemos detalles al respecto, pero el contacto afectivo claramente tiene que darse en una relación social. Entonces, hay una relación en donde el contacto afectivo es positivo o al menos no negativo y que está provocando precisamente que se ejecute la tarea. Mientras se está ejecutando la tarea, tenemos que se interrumpe por la autorregulación, pero en una proporción pequeña, convertida en porcentaje sería del 4%. Entonces, digamos, yo podría decir que es pequeña, los investigadores podrían decir que no es pequeña, pero depende otra vez de la perspectiva que se tenga en la propia investigación. Lo importante aquí es que entiendan que tenemos de nuevo una conducta que provoca y una conducta que interrumpe. Ok, pasemos acá. Tenemos también que el contacto físico negativo pudiera estar interrumpiendo la tarea si lo observamos como este ciclo. Es decir, contacto afectivo, se está ejecutando la tarea, pero lo interrumpe el contacto físico negativo. Afortunadamente es en una proporción muy pequeña, 0.02, pero tenemos esta otra proporción en donde el contacto físico negativo está provocando que se ejecute la tarea en una proporción de 0.33. Estas relaciones, recuerden que se dan en niños no agresivos. Es la muestra que amablemente los investigadores me proporcionaron, pero tendríamos que comparar cómo se da estas relaciones entre categorías con los niños agresivos y sería muy interesante revisar precisamente dónde están estas diferencias. Bien, pues hasta aquí terminamos con este tutorial. Les agradezco su atención y les deseo éxito en la culminación de su proyecto basado en metodología observacional. Hasta luego.